Hola, mirad, os traigo esta presentación comentada sobre el tema 8, la Primera Guerra Mundial. Lo primero, recordaros las tareas que tenéis que entregar durante la semana pasada y esta semana, con ese principio de flexibilidad por el que si alguien necesita entregar algún comentario la semana que viene, podría hacerlo. Alguno. ¿Qué cosas tenéis que entregar? Tenéis que entregar un comentario de imagen y un comentario de mapa. Para el comentario de imagen tenéis en el blog algunos guiones. De todas formas, deciros que estas dos prácticas están en el plan de trabajo que os enviamos antes de Semana Santa. Luego tenéis que participar en el foro del aula virtual una vez que hayáis leído las lecturas y hayáis visto los fragmentos de película que os hemos facilitado. Y entregar los esquemas o el esquema, lo que ustedes prefiráis, del tema 8. Pueden ser resúmenes, no importa. El tema 8 estudia la Primera Guerra Mundial como un conflicto que se produce entre 1914 y 1918, un conflicto de gran envergadura y de muchísima importancia para la historia de Europa. En vuestra introducción os habla de un concepto que es el concepto de guerra civil europea. Atención, no confundáis con el de guerra civil española. Y se conoce como guerra civil europea a ese periodo que engloba desde el principio de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Es una época con unas características muy particulares en el cual se van a producir estos fuertes conflictos y en el que de alguna manera se ponen en evidencia o se enfrentan estas ideologías que han ido surgiendo. Por un lado, ideologías de procedencia liberal, pero también ideologías como ideologías comunistas, anarquistas, socialistas y luego también los fascismos. Y todas estas ideologías pues, van a dar protagonismo a esa primera mitad del siglo XX. Enzo Traverso es uno de los historiadores que defienden este concepto de historia de guerra civil europea. A continuación tenemos que hablar de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Esos antecedentes son de larga distancia, aquellos que están más alejados en el tiempo, y de corta distancia, aquellos que son más próximos. Los de larga distancia, pues nombrar la Guerra de los 30 años, como una guerra en la que se van a ver involucrados muchos estados europeos, o las guerras napoleónicas, este enfrentamiento entre las ideas liberales que nacen de la Ilustración contra los cimientos del antiguo régimen. Ya sabéis que se producen en distintos puntos de Europa, uno de ellos en la península ibérica, y que va a tener algunas connotaciones que se pueden relacionar con un conflicto a escala europea. Antecedentes a corta distancia. Hablamos de esa nacionalización de las masas progresivas que se viene produciendo desde finales del siglo XIX y principios del XX. El internacionalismo obrero va a quedar ensombrecido por ese nacionalismo exacerbado que se va a alimentar en toda Europa. Importante destacar el optimismo bélico, cómo las potencias europeas van a subestimar a sus enemigos y van a ver la guerra como una oportunidad de expandirse, de crecer, de conseguir mayor poder, teniendo incluso una visión muy romántica de la guerra, viendo el campo de batalla como el campo del honor y no como el campo del horror en el que se va a convertir realmente la Primera Guerra Mundial, como vamos a ver progresivamente. La industrialización aplicada a la guerra va a tener como consecuencia, digamos, pues la brutalidad de la guerra, una guerra devastadora. Tenemos que hablar de la situación de Europa previa a la Primera Guerra Mundial y para ello vamos a comentar la presencia de estados plurinacionales que aglutinaban diversidad de etnias, culturas y religiones. Uno de ellos, el Imperio Austrohúngaro, que presentaba dos grandes centros, Austria y Hungría, cada uno por un lado. Algunos de los territorios se habían configurado en la Alemania, en el nuevo Imperio Alemán, por lo tanto ya Austria-Hungría aparecía con una modificación en sus fronteras. La zona de los Balcanes se va a encontrar a merced de los intereses expansionistas del Imperio Austrohúngaro. Vamos a ver que es uno de los principales focos de tensión. A continuación tenemos que hablar de otro estado plurinacional como era el Imperio Otomano. Ahí veis en manchas verdes, diferentes verdes, la magnitud del imperio, los diferentes momentos de la historia. Pero en este momento, previo a la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco, otomano, pues sobre todo se circunscribía a la zona de la península balcánica, en lo que se refiere a Europa. Ahí vemos, por ejemplo, que iba a chocar con los intereses expansionistas de los austrohúngaros. Este va a ser un foco caliente, por tanto, la península balcánica. El Imperio Turco se encontraba muy debilitado también a nivel interno. Habían surgido grupos como los jóvenes turcos que empezaban ya a proclamar o reclamar una política diferente basada en los principios del liberalismo, con constituciones y, por tanto, occidentalizar el Imperio Turco a la realidad del momento. Importante la cuestión de los Balcanes, como habíamos dicho, esa zona candente, siempre donde se van a enfrentar los intereses de los rusos con los austrohúngaros y los turcos. Ahí veis esa ilustración
que plasma muy bien ese forcejeo siempre constante en la zona. No podemos olvidar a un personaje muy importante en las relaciones internacionales del momento, como es Otto von Bismarck, que era el canciller alemán. Fue a ser protagonista de la unificación alemana, pero además va a ser el líder que establezca diferentes relaciones, alianzas, digamos, entre las potencias europeas previas a la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál era su objetivo? Por un lado, buscar la supremacía política de Alemania, sin duda, aislar a Francia, que era su enemigo acérrimo, y procurar un equilibrio que impidiese la guerra, que no lo va a conseguir, obviamente, pero lo va a intentar. Aquí tenemos un pequeño esquema para entender un poco cómo se va a preparar la guerra. Como habíamos dicho, existía una fuerte rivalidad entre Francia y Alemania, sobre todo por la pérdida de Alsacia y Lorena tras la guerra franco-prusiana. Por tanto, los franceses tenían esa espinita clavada, esa necesidad de recuperar territorios muy importantes desde el punto de vista económico. Luego también la hegemonía comercial británica va a estar en peligro ante el desarrollo comercial alemán, por lo tanto ese es otro punto de tensiones. Y como no, el enfrentamiento entre los rusos y los austrohúngaros por el control de territorios en la zona de los Balcanes. Esta situación va a generar una serie de alianzas y va a dar forma a lo que luego van a ser los bloques que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. Hablamos por un lado de la Triple Entente, que estaba formada por Reino Unido, por Francia y por Rusia, y posteriormente se van a unir durante la guerra Italia, Rumanía y Grecia en 1915 y 1917 lo hará Estados Unidos. Mientras que la Triple Alianza va a estar formada desde un principio por Alemania, Austria-Hungría, Italia, parece también que al principio, luego ya sabéis que se desmarca, y conforme evoluciona la guerra, pues también se van a adherir a esta alianza los turcos y los búlgaros a partir de 1915. Crisis políticas que van generando tensión previa a la guerra. Pues podemos hablar del problema de Marruecos, esa tensión entre Francia y Alemania que se soluciona en la conferencia de Algeciras, o por lo menos se suaviza. Y luego, como no, destacar la zona de los Balcanes, con la creación de esa liga balcánica que integraba a Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia, y que van a generar esa tensión permanente de intereses justo en esta zona, que además es donde empieza la Primera Guerra Mundial. El detonante de la guerra, igual lo recordáis el año pasado, es ese asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa en la ciudad de Sarajevo, el 28 de julio de 1914, a manos de un terrorista bosnio que era Gavrilo Princip, que pertenecía a una sociedad secreta, la Mano Negra, y que luchaba por unir todos los pueblos eslavos del sur. Por tanto, los austrohúngaros eran enemigos. De ahí este atentado. A partir de ese momento se van a desencadenar las alianzas que ya se habían puesto previamente un poco en pie. Como decíamos, los austríacos, los austrohúngaros, finalmente declaran la guerra a Serbia, después de una serie de intentos de evitar el conflicto, ¿no? La atacan. Los rusos enseguida mueven fichas, ya que habían prometido acudir en socorro de Serbia. En ese momento los alemanes también acuden en socorro de los austríacos. Y una vez que Rusia entra en el conflicto, pues los franceses y los británicos también. Con lo cual esas alianzas que antes habíamos estado comentando, pues entran en juego ya en la Primera Guerra Mundial. Algunas consideraciones generales de la guerra, para tener una visión en conjunto del conflicto. Pues hablamos de un conflicto mundial donde intervienen pues, 14 países europeos, más sus territorios coloniales, con la incorporación de Estados Unidos en algún momento determinado de la guerra. La superioridad numérica de la Entente, que tenía mucho más número de soldados. Sin embargo, la posición estratégica de los imperios centrales va a ayudar a la hora de movilizar las tropas, ya que todo el territorio se encontraba unido. Importante también destacar algunas de las estrategias de guerra, por ejemplo, de Alemania, que va a utilizar la guerra submarina para intentar contrarrestar la potencia de la superioridad naval británica. Importante hablar del concepto de guerra total, destinando todos los recursos a la guerra, los avances técnicos y científicos al servicio del desarrollo armamentístico, de ahí la grandísima devastación que va a suponer la guerra para Europa, los campos de guerra. La economía también estará al servicio de la guerra. Habrá un elevadísimo gasto bélico que requiere préstamos del exterior, por tanto la deuda pública también va a crecer. La mujer se va a tener que incorporar a puestos de trabajo que hasta el momento eran solo competencia del hombre. Eso va a permitir que después de la guerra se inicien movimientos de emancipación femenina muy importantes, sobre todo en la década de los 20 en Estados Unidos. Y la propaganda al servicio de la guerra. La propaganda vais a empezar a ver que va a ser fundamental para toda la historia del siglo XX.
Aquí tenéis algunas imágenes que ilustran esto que hemos dicho. Algunas armas nuevas, nunca vistas, como el tanque, el submarino, las máscaras antigas, los gases tóxicos, el Zeppelin, los tanques. La propaganda, como habíamos comentado antes, al servicio de los intereses del Estado, ya sea para que la mujer se incorpore al trabajo, ya sea para que el hombre acuda a luchar a la guerra. El gran mapa de la guerra, que es el mapa que tienes que comentar. Aquí aparece toda la evolución de la Primera Guerra Mundial. Muy bien representados los bloques que se enfrentan, las principales batallas, las líneas del frente oriental y occidental, la zona de guerra submarina, etc. Este es un cuadro resumen de lo que es la Primera Guerra Mundial, viendo los bloques que se enfrentan y algunas de las principales fases y etapas de la guerra, que es lo que vamos a ver a continuación. La guerra pasa por diferentes etapas, hablando de una primera guerra de movimientos, donde tiene protagonismo el plan Schlieffen. Es ataque relámpago por parte de los alemanes a los franceses, sin embargo, van a ser frenados en la batalla del Marne y se va a establecer el primer frente, que va a ser el frente occidental. Esa línea, como digo, que llega hasta Suiza, partiendo desde la zona, ¿no?, del mar, Canal de la Mancha. Mientras que el ejército austrohúngaro consigue frenar a los rusos, creándose lo que es el frente oriental, un frente mucho más grande, muy, muy largo. A partir de 1915 se produce otra etapa en la guerra, conocida como la Guerra de Posiciones, que abarca 2 años, con los frentes estabilizados. La guerra, por tanto, se va a plantear larga, con el protagonismo de las trincheras, que aparecen bien ilustradas en estas imágenes que he puesto. Estas trincheras eran esas zanjas excavadas en la tierra que servían para protegerse del fuego enemigo. Luego siempre existía entre trinchera y trinchera un espacio conocido como la tierra de nadie, donde existían alambradas para dificultar el tránsito por ella. De manera que cuando había que hacer una avanzadilla, pues los soldados tenían que exponerse al fuego enemigo con las consiguientes consecuencias. Imaginad, ¿no?, cuántos soldados pues van a perecer. Una sangría total. Importantes batallas de esta etapa, pues la batalla de Verdún, la batalla de Somme, la batalla de Jutlandia, todas batallas muy sangrientas, muy devastadoras, realmente crueles. Aquí tenéis más imágenes que tardan en cargarse la presentación. A partir de 1917 tendríamos otra nueva etapa, conocida como el nuevo rumbo que toma la guerra. Algunas voces se van a alzar ya contrarias a la guerra, al coste que la guerra está teniendo. Esas voces no van a ser los soldados, sino que van a ser los que están más alejados del campo de batalla, los que van a empezar a ver las dificultades, no solamente para los soldados, sino también para la gente. Hambre, desolación, destrucción. O sea, la guerra hay que ponerle freno, hay que pararla. Con lo tanto, empiezan a aparecer voces que critican esta larga guerra. Importante va a ser la intervención estadounidense a partir de abril de 1917, después del hundimiento del Vigilantia, que era un buque estadounidense a manos de submarinos alemanes. Estados Unidos decide intervenir. Tenía muchos intereses económicos en la guerra, ya que tenía prestado mucho dinero a los países, sobre todo a los aliados, a lo que es la Triple Entente, y por tanto pues decide que debe de participar en la guerra porque sus intereses económicos así lo requieren. Y luego, por otro lado, también hablar de la revolución que se está produciendo en Rusia, la revolución bolchevique de octubre de 1917, que triunfa, y por tanto los rusos lo primero que hacen es abandonar la guerra, firmando el tratado de Brest-Litov, desapareciendo la guerra a costa de tener que entregar territorios. No les importa, los rusos lo que quieren es poner fin al conflicto, desaparecer. De esa forma el frente oriental pues decae. Los alemanes van a aguantar, van a intentar aguantar, pero finalmente es inminente la derrota y el 11 de noviembre de 1918 los alemanes firman el armisticio, proclaman la república y la guerra termina. Comienza una nueva etapa, la firma de los tratados de paz en la conferencia de París. Estas conferencias de paz se habían ya empezado a estudiar a meses previos al fin de la guerra. Y Wilson va a ser el que publique un documento conocido como los 14 puntos, con el fin de buscar una paz justa y duradera. Con ese preámbulo se van a reunir los 4 líderes de las naciones vencedoras: Clemenceau por los franceses, George por los británicos, Orlando por los italianos y Wilson por los estadounidenses. Y se van a encargar de redactar los 5 tratados de paz: Tratado de Versalles, Saint-Germain, Trianon, Neuville y Sèvres. Estos 5 tratados que van a imponer duras sanciones a los vencidos, y los intereses particulares de las naciones vencedoras pues se va a imponer a esa primera intención que había de organizar una paz justa.
El Tratado de Versalles, que es uno de los tratados de más importancia, el que afecta a Alemania, pues la va a despojar de territorios como Alsacia y Lorena, que ya sabéis que eran territorios que había ocupado a los franceses. Se va a fundar el corredor del Danzig, de forma que los polacos tengan salida al mar. Sin embargo, el territorio alemán va a quedar dividido. Va a tener que pagar fuertes reparaciones de guerra, va a perder las minas del Sarre, va a ser desmilitarizada, etc. Luego el resto de los tratados pues reorganizan el mapa de Europa con el nacimiento de nuevos estados como Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría, por tanto modificando el mapa de Europa. Importante la Sociedad de Naciones, que también se va a fundar en este momento con una serie de objetivos como era la cooperación y la seguridad entre las naciones que formaban parte de ella, buscando el mantenimiento de la paz. Sin embargo, enseguida la Sociedad de Naciones fracasa porque los primeros que no se van a adherir a la misma van a ser los Estados Unidos y además porque van a ser incapaces de frenar la guerra. Ya sabéis que en cuestión de pocos años se produce un segundo conflicto aún mayor que esta Segunda Guerra Mundial. Pero sí que es cierto que la Sociedad de Naciones sirve como antecedente a lo que es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y de ahí salen organismos como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que bien la conocemos todos actualmente. Esta Sociedad de Naciones se organiza en torno a una serie de órganos como la Asamblea General, el Consejo y la Secretaría, y muy importante el Tribunal de Justicia Internacional con sede en La Haya. Y terminamos hablando de las consecuencias de la guerra. Algunas de las consecuencias, pues, la extensión del liberalismo por Europa tras el derrumbe de los estados plurinacionales. Muchas de estas nuevas naciones van a redactar constituciones y van a organizarse en torno a democracias basadas en el liberalismo. Una mayor intervención del Estado en la economía, sobre todo para llevar a cabo la reconstrucción después de la guerra. La incorporación de la mujer a la vida activa. La mujer va a empezar a ocupar puestos de trabajo. Ocupaba de forma tradicional el hombre, y de pronto la mujer empieza pues, a haber reconocido ese papel en toda la sociedad. El balance de muertos ronda los 11 millones más 21 millones de heridos, por lo tanto unas consecuencias devastadoras a nivel social. Además, se produce una epidemia de gripe en 1918 que también va a mermar la población europea. Importante comentar la brutalización de la sociedad europea. Todas esas personas que vuelven del frente muy chocadas, con muchísimos traumas y muchos problemas psicológicos, y va a ser el terreno sobre el que nazcan las ideas fascistas y los regímenes fascistas en Europa. Se va a producir un profundo cambio en muy poco tiempo, con la aparición de nuevas ideologías ya comentadas. La destrucción de Europa. Estados Unidos será el acreedor, acrecentando esa deuda pública, por tanto Europa se queda arruinada, devastada. La Primera Guerra Mundial se considera el suicidio de Europa. Luego la Segunda viene a arreglarlo, ese suicidio. El nacimiento de la sociedad de masas. Mucha población europea comenzará a desconfiar del liberalismo y la democracia será incapaz de asegurar el orden, por lo tanto aparecerán los fascismos, ya comentado. Y ese espejismo de los pactos de Locarno y el pacto Bryan-Kellogg, por ese intento de proteger la paz, sin embargo es inevitable. El conflicto armado pues, se desencadenará en muy poco tiempo. Y aquí tenéis algunas imágenes para ilustrar esto que hemos dicho. Por ejemplo, pues ahí están las conferencias de paz, el volumen de personas fallecidas por cada uno de los países. Los alemanes son los que más pierden, también los rusos, los franceses, luego el Imperio Austrohúngaro. Aquí tenéis algunos de los cementerios que existen actualmente en Europa para conmemorar toda esa masa de soldados y de población europea que perece. Aquí tenéis imágenes de los mutilados. Hay imágenes muy duras, no he querido ponerlas. Estas ya de por sí son bastante testimoniales de lo que fue la Primera Guerra Mundial, pero bueno, hay algunas que son realmente dolorosas. Y aquí tenéis la última imagen, pues para hablaros un poco de cómo efectivamente la Primera Guerra Mundial supondrá un primer paso importante para la emancipación femenina, que cristaliza en Estados Unidos la década de los 20, en la figura de las flappers, que igual recordáis del año pasado, estas mujeres que empiezan a vestir de una forma mucho más cómoda, enseñando sus tobillos. Además empiezan a fumar, a beber, a conducir y a reclamar actividades que hasta el momento estaban vetadas a la mujer, solo las llevaba a cabo el hombre, y que ellas pues defienden para sí. Bueno, espero que sea útil. Y si tenéis alguna duda o alguna aclaración que necesitéis, ya sabéis dónde encontrarme. Un saludo, un abrazo, hasta pronto.